La opresión en Egipto. En las tierras de Egipto, bajo el reinado de un faraón que no conocía a José, el pueblo de Israel vivía oprimido, sometido a una esclavitud sin fin. Cada amanecer traía consigo la ardua tarea de construir, cargar y servir. Los israelitas, descendientes de Jacob, ya no eran reconocidos por su valor ni por la sabiduría que un día ofrecieron a Egipto. En cambio, eran vistos solo como mano de obra, una masa de personas destinadas a servir sin esperanza. La opresión se extendía por generaciones. Las mujeres parían hijos, y los hombres se levantaban de nuevo, a pesar del yugo. Pero, ¿qué es la libertad sino un sueño que se mantiene vivo incluso en las circunstancias más desesperadas? Y el sueño de la liberación estaba a punto de convertirse en una realidad. Moisés, el elegido. Y en este mar de sufrimiento, nació Moisés, un niño destinado a cambiar la historia. Criado en el palacio del faraón, pero con raíces profundamente israelitas, Moisés creció consciente de su origen y de la injusticia que sus hermanos sufrían. Un día, al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, la ira de Moisés explotó. Su acción, violenta y desmedida, lo llevó al exilio, pero también al encuentro con su verdadero destino. En el desierto, Moisés se encontró con un arbusto que ardía en fuego, pero no se consumía. Era una señal divina. Desde allí, Dios le habló, llamándolo a ser el líder que liberaría a su pueblo de la opresión egipcia. Dios le prometió estar con él, a pesar de las dudas que Moisés albergaba en su corazón. ¿Quién soy yo para hacer algo tan grande?, se preguntaba, pero la voz de Dios era clara: ve, y yo estaré contigo. La resistencia del faraón. Con la misión clara, Moisés regresó a Egipto. Frente a él estaba el faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Pero Moisés no estaba solo. La presencia de Dios lo acompañaba. En cada encuentro, el faraón respondía con desdén, rechazando la idea de liberar a los israelitas. ¿Quién es este Dios al que debo obedecer?, preguntaba el faraón. Lo que siguió fueron 10 plagas que desataron el poder divino sobre Egipto. El agua se convirtió en sangre, las ranas invadieron las casas, las langostas devoraron los campos, y la oscuridad cubrió la tierra. Cada plaga era un mensaje de advertencia, un recordatorio de la resistencia de Egipto a la voluntad divina. Pero el faraón, como muchas veces sucede con quienes se sienten invencibles, no cedió. Cada vez que la plaga pasaba, su corazón se endurecía más. Que caiga la peste, que se acabe el dolor, pero mi poder nunca será quebrantado. Pero el corazón de Faraón estaba cegado por el orgullo. La Pascua y la última plaga. La última plaga fue la más devastadora, la muerte de los primogénitos de Egipto. Pero antes de que esta plaga llegara, Dios dio instrucciones precisas a los israelitas. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre el marco de la puerta. Al ver la sangre, el ángel de la muerte pasaría de largo, protegiendo a las casas de los hebreos. Esta sería la primera Pascua, un recordatorio de la salvación. La noche llegó, y el grito de dolor en Egipto fue desgarrador. Pero en las casas israelitas, el ángel pasó de largo. El pueblo de Israel había sido marcado por la protección divina. Al amanecer, el faraón, finalmente quebrantado por el dolor de la pérdida, accedió a liberar a los israelitas. Váyanse, ordenó, temblando ante la magnitud de la catástrofe. La salida de Egipto. El pueblo de Israel salió apresurado, llevando consigo lo que podían cargar, los vestigios de una vida llena de sufrimiento. No había tiempo para esperar ni para guardar lo que no fuera esencial. Dejaron atrás la tierra que los había marcado, la tierra que los había humillado. Pero a medida que cruzaban el desierto, algo más poderoso que el miedo comenzaba a germinar dentro de ellos: la esperanza. A pesar de la incertidumbre del camino, sabían que Dios iba delante de ellos. La nube que los guiaba de día y el fuego que los protegía de noche eran señales claras de que no estaban solos. El camino hacia la libertad no sería fácil, pero sería suyo. La travesía por el desierto y el poder de la fe. El Mar Rojo, una prueba de fe. Después de la decisión del faraón de liberar a los israelitas, el pueblo comenzó su largo viaje hacia la tierra prometida. Pero el camino estaba lejos de ser sencillo. No habían pasado muchos días cuando el faraón, arrepentido de su decisión, decidió perseguirlos con su ejército. Frente a ellos, se encontraba el imponente Mar Rojo, un obstáculo natural que parecía imposible de superar. El pueblo de Israel, al ver que no había escape, comenzó a gritar, a temer por sus vidas. Para que nos sacaste de Egipto,
Preguntaban, en plena desesperación. Estaban atrapados entre el mar y el ejército egipcio, y la promesa de la libertad parecía desvanecerse como una ilusión lejana. Pero Moisés, con la confianza en la promesa de Dios, levantó su bastón sobre las aguas, y en ese momento ocurrió lo imposible. Las aguas del mar se dividieron, creando un camino seco entre las aguas. El pueblo de Israel cruzó a salvo, mientras las aguas se cerraban detrás de ellos, tragando al ejército egipcio que los perseguía. La liberación estaba sellada por un milagro divino. El desierto, más pruebas, más fe. Pero el viaje por el desierto no sería solo un camino de victoria. En el desierto, el pueblo de Israel enfrentó hambre, sed y dudas. El calor abrasante del día y el frío de la noche minaban su resistencia. Y la queja comenzó a tomar fuerza. ¿Por qué nos trajiste a este desierto a morir de hambre? En Egipto al menos teníamos pan. La vida en el desierto, lejos de ser un descanso después de la esclavitud, era un desafío constante. En esos momentos de crisis, Dios mostró su poder una vez más. Les envió maná del cielo, un alimento desconocido que caía como una lluvia, alimentando al pueblo día tras día. El maná es el pan que el cielo nos ha dado, decían los israelitas, aunque también cuestionaban cómo serían capaces de sobrevivir en un lugar tan árido. La sed, también, se convirtió en una amenaza. El pueblo clamó a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí para que muramos de sed? Y una vez más, Moisés intercedió ante Dios, quien hizo brotar agua de una roca. Un milagro más que les recordaba que, aunque todo parecía en su contra, la provisión divina nunca fallaría. El monte Sinaí, un encuentro divino. Después de meses de caminar, el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, donde el destino de la nación tomaría una nueva dirección. Moisés subió solo a la cima, en busca de la presencia de Dios. En la cumbre del monte, rodeado de nubes, relámpagos y truenos, Dios le entregó a Moisés las leyes que guiarían a Israel, los 10 mandamientos. El pueblo esperaba en la base del monte, temeroso de la majestuosidad del encuentro. Sin embargo, su paciencia se desvaneció rápidamente. Mientras Moisés tardaba en descender, comenzaron a perder la fe. En un acto de desesperación, pidieron a Aarón, el hermano de Moisés, que les hiciera un Dios visible, un Dios de oro. Aarón cedió y fundió un becerro de oro, el cual el pueblo comenzó a adorar. Cuando Moisés regresó y vio la idolatría, su ira se desbordó. Lanzó las tablas de la ley al suelo, rompiéndolas en pedazos. Pero el amor de Dios por su pueblo no terminó allí. Moisés subió de nuevo al monte, y esta vez, Dios le entregó nuevas tablas de la ley, simbolizando un nuevo comienzo para la nación de Israel. La alianza con Dios, un pueblo escogido. Con los 10 mandamientos en sus manos, Moisés descendió y les explicó a los israelitas lo que significaba ser el pueblo elegido por Dios. No solo era un pueblo libre, sino un pueblo con un propósito: vivir bajo las leyes divinas y ser luz para las naciones. El pacto entre Dios e Israel era más que un acuerdo de obediencia, era un compromiso de amor y fidelidad mutua. Seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, les dijo Moisés. Y el pueblo, aunque imperfecto, aceptó el pacto. El camino hacia la tierra prometida continuaba, pero ahora tenían un mapa claro: seguir la voluntad de Dios. El viaje continúa. A pesar de la promesa de la tierra prometida, el viaje no sería rápido ni fácil. A lo largo del desierto, el pueblo de Israel seguiría enfrentando tentaciones, dudas y pruebas de fe. Pero a cada paso, Dios les recordaba que la libertad no se obtiene solo al cruzar una frontera, sino al atravesar los desiertos internos que cada uno lleva consigo. Este viaje, más que un recorrido físico, era una transformación espiritual. Israel no solo saldría de Egipto, sino que tendría que aprender a vivir como un pueblo libre, fiel a su Dios y a su vocación de ser luz para el mundo. El pueblo y la larga marcha hacia la tierra prometida. El tabernáculo, el lugar santo. Mientras el pueblo de Israel avanzaba por el desierto, Dios les pidió algo significativo: construir un tabernáculo, un lugar de encuentro con Él. Este sería su hogar espiritual, el centro de su adoración y el lugar donde la presencia de Dios podría morar entre ellos. Las instrucciones fueron detalladas, cada medida y cada material tenían un propósito específico. No se trataba solo de una estructura física, sino de un recordatorio constante de la cercanía de Dios y la necesidad de santidad. El tabernáculo representaba más que un simple lugar de culto, era el corazón de la comunidad, un espacio donde cada sacrificio,
Cada oración, cada gesto de adoración era un recordatorio de la alianza, del pacto entre Dios e Israel. Allí, en la tienda de reunión, la nube de Dios descendía y la presencia divina se hacía tangible, guiando al pueblo por su viaje hacia la libertad. Las quejas y la incredulidad, el desierto de la desconfianza. A pesar de todos los milagros, las señales y las bendiciones, el pueblo de Israel continuaba luchando con la duda. El desierto parecía ser más que un lugar físico, se había convertido en un desierto interior. ¿Dónde está la tierra que nos prometieron? ¿Por qué no nos dejamos morir en Egipto?, repetían una y otra vez. La incredulidad se instalaba en sus corazones. La falta de confianza era la verdadera plaga que asolaba a Israel. Mientras Dios les ofrecía pan del cielo y agua de una roca, ellos clamaban por más, por algo tangible, algo que pudiera satisfacer su miedo y su ansiedad. La falta de fe, la tentación constante de mirar atrás, hacia Egipto, se convirtió en uno de los mayores obstáculos en su travesía. Dios, en su misericordia infinita, no dejó de ofrecerles ayuda, pero el pueblo comenzó a experimentar las consecuencias de su falta de fe. Las serpientes venenosas surgieron como una advertencia. Aquellos que se arrepintieron miraron la serpiente de bronce levantada por Moisés y fueron sanados. El camino hacia la promesa requería más que caminar, requería confianza inquebrantable en la providencia divina. Los espías y la rebelión, la falta de fe en la promesa. A medida que el pueblo se acercaba a la tierra prometida, Moisés envió 2 espías a explorar la tierra. Durante 40 días, los espías recorrieron la región y trajeron frutos que mostraban la fertilidad de la tierra. Sin embargo, 10 de ellos trajeron un informe negativo. Hablaron de gigantes y ciudades fortificadas, y su mensaje de miedo se esparció rápidamente entre el pueblo. Solo 2 espías, Josué y Caleb, se mantuvieron firmes en su fe, recordando al pueblo que, con Dios, no habría obstáculo que no pudieran superar. Pero la mayoría se rebeló, diciendo, mejor volver a Egipto. ¿Por qué nos trajiste hasta aquí solo para morir en manos de esos gigantes? Dios, al ver la incredulidad, castigó al pueblo. Les dijo que aquellos que habían sido tan testarudos no entrarían en la tierra prometida. La generación incrédula moriría en el desierto, y sería su descendencia la que heredaría la tierra. El regreso a la obediencia, la renovación de la fe. La lección fue dura, pero necesaria. Los israelitas comenzaron a entender que, sin fe, ningún viaje sería fructífero. Después de la rebelión, hubo un periodo de arrepentimiento y renovación. Moisés, como líder, les recordó el pacto de Dios y las bendiciones que seguían a la obediencia. En este momento, el pueblo empezó a reconocer que el desierto, con sus dificultades y desafíos, no solo era un lugar físico, sino un proceso que los estaba moldeando. Dios, fiel a su promesa, continuó guiándolos, mostrándoles que la tierra prometida no era solo un lugar geográfico, sino el cumplimiento de una promesa divina. Pero también les enseñó que el viaje hacia esa promesa pasaba por un lugar mucho más profundo, el corazón del pueblo. Lecciones del desierto. A través de las dificultades del desierto, Dios estaba moldeando a su pueblo, formándolos no solo como una nación, sino como un pueblo de fe. El desierto no era solo un lugar de sufrimiento, era el campo donde Dios sembraba las semillas de la obediencia, la confianza y la esperanza. Cada vez que el pueblo caía en la desesperación, Dios respondía con compasión. Pero cada milagro, cada muestra de su poder, tenía un propósito mayor: enseñarles a confiar completamente en Él. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto para ser tu refugio, les recordaba constantemente. En este proceso, Israel aprendió que la libertad no se define solo por la ausencia de opresión externa, sino por la capacidad de confiar en Dios en medio de las adversidades. La verdadera libertad se encuentra en la obediencia a su voluntad, incluso cuando las circunstancias son inciertas. El camino hacia la tierra prometida y el legado de Moisés. La muerte de Moisés, un líder que nunca dejó de confiar. Después de largos años de sufrimiento, dudas y milagros, el pueblo de Israel finalmente se acercaba al final de su travesía por el desierto. La tierra prometida estaba al alcance de la mano, pero Moisés, el líder que había guiado a su pueblo desde las orillas del Mar Rojo, no sería el que los conduciría al destino final. El tiempo de Moisés había llegado a su fin. Dios le permitió ver la tierra desde la cima del monte Nebo, pero le dijo claramente que no la cruzaría. Moisés,
aunque con el corazón lleno de amor por su pueblo, aceptó el plan divino con humildad. Antes de morir, Moisés reunió al pueblo por última vez y les ofreció palabras de aliento y advertencia. Recordó las leyes dadas por Dios, la importancia de mantenerse fiel a su palabra y el futuro glorioso que los esperaba si permanecían obedientes. Moisés murió allí, en la tierra de Moab, y aunque su cuerpo nunca fue encontrado, su legado perduró en las generaciones venideras. Su vida, marcada por la fe inquebrantable y la lucha constante por la libertad de su pueblo, se convirtió en un ejemplo para todos aquellos que siguieron. La transición de liderazgo, Josué, el nuevo líder. Tras la muerte de Moisés, Dios llamó a Josué, el fiel seguidor de Moisés, para que tomara las riendas del pueblo de Israel. Josué había sido uno de los espías valientes que confiaron en la promesa de Dios y, por tanto, estaba preparado para cumplir el llamado. Sin embargo, tomar el liderazgo de un pueblo tan grande y rebelde no sería fácil. Dios le habló a Josué con una claridad tajante: sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque yo estaré contigo. Este mensaje de aliento, repetido constantemente, era necesario para que Josué tuviera la fuerza para liderar. No era solo un cambio de líder, era una transición hacia un nuevo tiempo para Israel, una era de conquista, pero también de fidelidad a la promesa divina. El cruce del Jordán, el umbral de la promesa cumplida. El momento crucial llegó cuando los israelitas llegaron al río Jordán, la última barrera antes de entrar a la tierra prometida. El río estaba desbordado, pero Dios, una vez más, demostró su poder. Josué les ordenó a los sacerdotes que llevaran el arca de la alianza al río. Tan pronto como sus pies tocaron las aguas, el río se detuvo, y las aguas se separaron, creando un paso seco para que el pueblo cruzara. Este milagro recordó a Israel que, aunque Moisés ya no estaba con ellos, la presencia de Dios seguía guiándolos. Cruzar el Jordán fue el último acto simbólico de un largo viaje de fe, el cruce hacia la tierra prometida y el inicio de una nueva era. La conquista de Jericó, la primera victoria en la tierra prometida. Una vez en la tierra prometida, el pueblo de Israel se enfrentó a la ciudad de Jericó, una fortaleza aparentemente impenetrable. La gente de Jericó se sentía segura dentro de sus muros, pero Josué, guiado por Dios, recibió instrucciones claras: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días, y al séptimo día, tocar las trompetas y gritar. A pesar de lo que parecía una estrategia insólita, Josué obedeció. En el séptimo día, al sonar las trompetas y al elevarse el grito del pueblo, los muros de Jericó cayeron. La ciudad fue tomada sin que Israel levantara una espada, solo con la fe en la promesa de Dios. Esta victoria fue un recordatorio de que no serían ellos los que ganarían la tierra por su propio poder, sino la intervención divina. La conquista de Jericó fue solo el principio de muchas batallas que aún debían librarse, pero la lección estaba clara: la victoria siempre llegaría con obediencia y fe. La identidad de Israel. Una vez que las victorias comenzaron a acumularse, Josué reunió al pueblo en Siquem y les recordó la importancia de la obediencia a la ley de Dios. Israel había llegado a la tierra prometida, pero aún no habían cumplido su propósito más grande: ser un pueblo santo, apartado para Dios, y vivir de acuerdo con las leyes divinas. Josué les pidió que eligieran a quién servirían, si a los dioses de Egipto o al Señor. Ante el pueblo, proclamó: yo y mi casa serviremos al Señor. Este acto de reafirmación fue vital, pues Israel debía entender que no solo se trataba de conquistar tierras, sino de vivir bajo el pacto de Dios. No se trataba solo de un territorio, sino de una identidad, la identidad de ser el pueblo de Dios, elegido para un propósito mayor: conquistar la tierra prometida y mantener la fe. La división de la tierra, la promesa cumplida, pero con un precio. Con la victoria sobre Jericó y otras ciudades clave, el pueblo de Israel finalmente comenzó a apoderarse de la tierra prometida. Sin embargo, la tarea no era tan simple como marchar y tomar posesión. A pesar de las victorias, los pueblos cananeos seguían siendo numerosos y poseían ciudades fortificadas. La guerra, aún necesaria, continuaba. La tierra fue dividida entre las 12 tribus de Israel, y cada tribu recibiría su porción, tal como Dios lo había prometido. Pero el proceso de conquista no fue un camino sin desafíos. Los israelitas enfrentaron dificultades en la toma de algunas ciudades y la necesidad de mantener su fe intacta mientras se enfrentaban a pueblos que adoraban a dioses ajenos. La pregunta no era solo si ganarían la batalla,
sino si se mantendrían fieles a Dios en medio de la victoria. De nada serviría conquistar la tierra si olvidaban las leyes de la alianza. El recordatorio constante de Dios, un pueblo elegido pero imperfecto. Dios, sabedor de la tentación que representaba la riqueza y las costumbres de los pueblos conquistados, les dejó una advertencia clara: no se asociaran con los pueblos de la tierra, no adoraran a sus dioses, ni siguieran sus costumbres. De lo contrario, la misma tierra que les había dado como herencia se volvería en su contra. A lo largo de las conquistas, se hizo evidente que la fidelidad de Israel a Dios no sería automática. Las tribus de Israel, muchas veces seducidas por la idolatría y la tentación de mezclarse con los pueblos vecinos, comenzaron a fallar en su obediencia. Aunque al principio confiaron en las promesas divinas, la facilidad para caer en el pecado y la desobediencia se convirtió en una amenaza constante. El pueblo de Israel comenzó a perder su identidad. Habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, pero ahora estaban siendo conquistados por sus propios deseos y tentaciones. La necesidad de recordar las lecciones del pasado nunca había sido más urgente. El pecado y la idolatría comenzaban a resurgir, y con ellos, las consecuencias de desobedecer a Dios. Los jueces, la lucha interna de un pueblo dividido. A medida que pasaron los años y las tribus se asentaron en sus respectivos territorios, surgió un periodo de inestabilidad. Israel no tenía un monarca único, en cambio, estaba gobernado por jueces, hombres y mujeres elegidos por Dios para guiar al pueblo en tiempos de necesidad. Estos jueces surgieron en momentos de crisis, cuando la nación se encontraba vulnerable a la opresión de pueblos vecinos. Cada juez era un líder temporal, surgido de la necesidad, guiado por el Espíritu de Dios para liberar a Israel de sus opresores. Durante este periodo, los israelitas alternaban entre la obediencia y la rebelión. Cada vez que un juez surgía, la nación experimentaba un tiempo de paz y prosperidad, pero tan pronto como ese juez moría, el pueblo caía nuevamente en la idolatría y el pecado, y las consecuencias de sus actos los sumían nuevamente en la opresión. El ciclo de pecado, sufrimiento, arrepentimiento y liberación se repetía, mostrando la inestabilidad de un pueblo que no había logrado consolidar su identidad como nación bajo Dios. El llamado a la unidad, el clamor por un rey. Con el paso de los años, la desunión entre las tribus de Israel creció, y el pueblo comenzó a pedir un rey, como las naciones vecinas. Querían a alguien visible, alguien que los guiara en la batalla, alguien que los uniera. Esta demanda no fue bien vista por todos, ya que Dios había sido su rey. Sin embargo, el pueblo insistió en tener un monarca, buscando seguridad en una figura humana en lugar de en Dios. Dios, sabiendo que el deseo del pueblo no era el plan perfecto, permitió que eligieran a un rey. Este rey sería Saúl, un hombre alto y apuesto, elegido por el pueblo, pero cuya vida estaría marcada por la desobediencia a las instrucciones divinas. La historia de Saúl sería una de altibajos, llena de éxitos momentáneos seguidos por el fracaso debido a su incapacidad para seguir las órdenes de Dios completamente. La solicitud de un rey, aunque aparentemente razonable, representaba el corazón del problema de Israel, la necesidad de control humano, la falta de confianza en la soberanía divina. El pueblo estaba buscando un líder que reemplazara a Dios, en lugar de reconocer que su verdadera seguridad debía estar en él. La unción de David, un nuevo líder, una nueva esperanza. A pesar de la elección de Saúl, Dios tenía otro plan. David, un joven pastor de ovejas, sería el próximo rey. Aunque aparentemente despreciado por su edad y su origen humilde, David fue elegido por Dios por su corazón íntegro, por su fe inquebrantable y por su disposición a seguir la voluntad divina. David, conocido por derrotar al gigante Goliat con una honda y una piedra, representaba algo más que un simple guerrero. Su victoria sobre Goliat no fue solo un acto de valentía, sino un testimonio de la fe que se puede tener en Dios cuando se confía completamente en Él, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Con David, Israel encontraría un rey que restauraría la fe en la unidad y la fidelidad a Dios. Su reinado sería el inicio de una nueva etapa en la historia de Israel, marcada por la expansión del reino, la consolidación de la adoración en Jerusalén y la promesa de un linaje que duraría para siempre. La conquista de la tierra prometida, el reinado de David y el legado eterno. El reinado de David, la promesa de un reino inquebrantable.
El reinado de David marcó una nueva era para Israel. A pesar de sus imperfecciones, su corazón fue el que Dios eligió, porque era un hombre que, a pesar de sus fallos, siempre se arrepentía y buscaba la voluntad divina. Su vida fue una danza entre la lucha y la adoración, y su liderazgo consolidó a Israel como un reino fuerte, centrado en la adoración a Dios. David no solo expandió las fronteras de Israel, sino que, a través de él, el pueblo comenzó a comprender el concepto de un reino divino. Con el tiempo, Jerusalén fue elegida como la capital, y el deseo de construir un templo para albergar el Arca de la Alianza nació en el corazón de David. Aunque no sería él quien lo construiría, sino su hijo Salomón, el deseo de construir un lugar santo para Dios marcó la importancia de la adoración y la centralidad de la fe en la vida de Israel. La promesa de la descendencia. El legado de David. Una de las promesas más significativas hechas a David fue que su linaje reinaría por siempre. En el 2 Samuel 7, Dios le prometió que su descendencia tendría un reino eterno. Esta promesa no solo se refería a los reyes inmediatos que seguirían, sino que apuntaba hacia algo mucho más grande, la venida de un Mesías, un rey eterno, que surgiría de la línea de David. El pueblo de Israel aún no comprendía por completo esta promesa, pero lo que estaba claro era que David, a través de su fe y liderazgo, había preparado el camino para que el reino de Dios se manifestara de una manera nueva. En su corazón, David entendió que el reino de Israel no era solo un dominio terrenal, sino un reflejo del reino de Dios en la tierra. El templo de Salomón, un lugar de encuentro divino. Salomón, el hijo de David, asumió el trono con la sabiduría que Dios le otorgó. Su reinado fue próspero, y bajo su liderazgo, Israel vivió una época de paz y abundancia. El proyecto más significativo de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un lugar donde la presencia de Dios residiría de manera especial. Este templo no solo era una maravilla arquitectónica, sino que representaba el corazón de la relación entre Dios y su pueblo. Fue el centro de la adoración y el lugar donde los sacrificios eran ofrecidos para expiar los pecados del pueblo. El templo era el símbolo de la alianza entre Israel y Dios, el lugar donde la gloria de Dios descendía y se manifestaba ante la nación. Pero el templo también tenía un propósito más allá de su belleza material. Era un recordatorio de que Dios, el creador del universo, eligió habitar entre su pueblo. El templo, aunque temporal, señalaba el anhelo de un lugar eterno donde Dios y los seres humanos pudieran encontrarse en plena paz. La decadencia, la lección de la obediencia. A pesar de la paz y la prosperidad que Israel disfrutó bajo Salomón, su reinado no fue perfecto. Con el tiempo, Salomón cedió a las tentaciones de la idolatría, especialmente debido a las alianzas con otras naciones y los matrimonios con mujeres extranjeras que adoraban a dioses ajenos. Este desvío de la obediencia a Dios trajo consigo las primeras señales de división en el reino. La lección que emergió de esta decadencia fue clara: la prosperidad material no es suficiente para garantizar la paz interior ni la fidelidad de un pueblo. La verdadera prosperidad solo llega cuando hay una relación constante con Dios, un compromiso con la obediencia y una vida dedicada a su voluntad. La idolatría, aunque aparentemente inofensiva, es siempre una puerta que abre el camino hacia la decadencia espiritual y nacional. La división del reino, la consecuencia de la desobediencia. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: Israel en el norte, con 10 tribus, y Judá en el sur, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín. Esta división fue el resultado directo de la infidelidad de Salomón y el rechazo del pueblo a seguir la voluntad de Dios completamente. La división no solo fue política, sino también espiritual. Las tribus del norte cayeron rápidamente en la idolatría, adorando a los dioses de las naciones vecinas, mientras que Judá, aunque también sucumbió en ocasiones a la tentación, mantuvo un vínculo más estrecho con el templo en Jerusalén. Los profetas enviados por Dios trataban de advertir al pueblo, llamándolos a arrepentirse y regresar al camino recto. La división del reino es un recordatorio de cómo las decisiones individuales y colectivas pueden afectar el destino de una nación. La fidelidad a Dios y la obediencia a su palabra son esenciales para mantener la unidad, la paz y la prosperidad. El regreso a la tierra prometida, una esperanza eterna. A pesar de los altibajos, las promesas de Dios nunca fueron anuladas.
La restauración de Israel se convirtió en una esperanza persistente, no solo para los israelitas del tiempo antiguo, sino para las generaciones futuras. Los profetas hablaron de un regreso, un retorno de la nación a su tierra y a la fidelidad a Dios. Aunque los israelitas enfrentaron muchas adversidades a lo largo de la historia, el mensaje de esperanza perduró, la libertad y la paz llegarían, no a través de la fuerza humana, sino por la intervención divina. Esta esperanza alcanzaría su culminación en la figura del Mesías, el Salvador prometido que restauraría la relación perfecta entre Dios y la humanidad. Un legado de fe y esperanza. La historia de Israel, desde la esclavitud en Egipto hasta la división del reino, es una lección eterna sobre la importancia de la fe, la obediencia y la relación con Dios. A través de los altos y bajos, el pueblo de Israel experimentó la fidelidad de un Dios que nunca los abandonó, incluso cuando ellos mismos se desviaban. La tierra prometida no es solo un lugar en la historia, sino un recordatorio de la promesa divina que sigue viva hoy en día, la esperanza de un reino eterno, donde la paz y la justicia de Dios reinan. Como Israel, nosotros también somos llamados a caminar en fe, a confiar en su plan y a seguir su voluntad, sabiendo que su promesa es firme. El viaje de Israel desde la esclavitud hasta la libertad es más que una historia de huida, es el relato de un pueblo que, a través de pruebas y milagros, aprende a confiar en Dios. Al cruzar el Mar Rojo, al recibir la ley y al caminar por el desierto, Israel no solo encontró una tierra prometida, sino un Dios fiel que guía, provee y libera. El Éxodo no solo marca el principio de un pueblo, sino el despertar de una fe que perdura, recordándonos que, incluso en las pruebas más profundas, la libertad solo se encuentra en la obediencia y en la confianza en su promesa. Si este viaje de fe y liberación te ha inspirado, no olvides darle like, compartir este mensaje con quienes más lo necesitan y suscribirte para seguir explorando juntos más historias que nos enseñan sobre la fuerza de la esperanza, la obediencia y la libertad. Que este mensaje siga viajando y llegando a más corazones.